Hola, ¿qué tal, estimados youtubers? Buenas noches. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre las obras de infraestructura de México. Y bueno, pues vamos a empezar a darle un palomazo, ¿no? Un está bien a este gobierno porque ha promovido mucho el crecimiento de infraestructura en el país, con trenes, metros, carreteras, con nuevos caminos, bueno, ahí tienen el intento, ¿no?, de la refinería de Dos Bocas, eh, la compra, la que está en Estados Unidos, qué sé yo, hay mucho proyecto de infraestructura en el país, y eso está bien. Eso es algo importante que se tiene que hacer en un país, en una ciudad, en un estado. Pero bueno, vamos a analizar por qué este gobierno le da tanto prioridad a esto. Y bueno, la respuesta es sencilla. Porque bueno, en gobiernos anteriores, PRI y PAN, pues el desarrollo prácticamente se centralizó en Ciudad de México con estos gobiernos, dejando en el abandono total a entidades federativas del país como Nuevo León, Jalisco, Puebla, y bueno, para qué les digo, ¿no?, en el sur del país. Entonces, bueno, pues la Ciudad de México siempre centralizaba el desarrollo urbano, el de modernidad, el de infraestructura, y bueno, pues los otros estados quedaban pues sentenciados, ¿no?, al poco desarrollo, a la mediocridad y a tener pues prácticamente ciudades pues poco modernas, poco desarrolladas, y pues con esto no se incentiva, ¿no?, mucho la inversión. Pero ¿por qué hacía esto el gobierno del PRI y del PAN? Porque hay una cosa maldita en el país que se llama Pacto Federal. El Pacto Federal consiste en que todos los estados tienen que hacer llegar la recaudación de su ISR, de su IVA, sobre todo, ¿no?, con los impuestos federales, el IEPS, todo lo que se recaude en ese estado, tienen que hacerlo llegar a la Ciudad de México, a la tesorería de la Federación. Pero bueno, ¿cómo lo hacen llegar? Pues bueno, ya mecanismos prácticamente automatizados, donde bueno, pues el SAT es quien recauda todos estos impuestos. Los puede recaudar en Jalisco, en Nuevo León, en Puebla, Toluca, lo que quieras y mandes, ¿no? Pero una vez recaudados ahí, pues siempre terminan llegando a la tesorería de la Federación. Y ahí es donde, digámoslo, se queda el queso completo de todo lo que se recauda. Y posteriormente, pues cada institución gubernamental, cada gobierno del estado, pues arma su cartita, ¿no?, a Santa Claus mediante programas presupuestales, partidas presupuestales, arman su presupuesto, en pocas palabras. Y pues piden a la Secretaría de Hacienda, centralizada aquí en el país, pues bueno, mira, necesito recursos para esto. Y entonces la Secretaría de Hacienda pues se encarga de dispersar, ¿no?, todos estos recursos. Pero bueno, todo este programa presupuestal que se arma y todo siempre queda centralizado aquí en Ciudad de México, y el que hace la propuesta primaria pues es el gobierno federal y la manda al Congreso. Y ya en el Congreso se pelotea hasta que pues no se da un visto bueno al mismo, y pues se empieza, ¿no?, con los procesos de administración, radicación de cada estado para hacerse de recursos.
y de cada institución gubernamental, etcétera. Pero ¿cuál es el problema aquí de este pacto federal? Que todo, al quedar centralizado en la Ciudad de México, pues prácticamente, ahora sí, como dice el dicho, el que parte y reparte, pues se queda con la mayor parte, ¿no? Y pues sí, la Ciudad de México es la que se queda siempre, o casi siempre se quedaba con la mayor parte del erario nacional. Y lo que le tocaba a los otros estados, pues eran migajas. Esa mala práctica y esa sinvergüenzada la promovieron los partidos del PRI y del PAN. Y bueno, pues ustedes pueden ver, por ejemplo, un estado como Nuevo León, que es muy rico, sobre todo en actividad empresarial. La verdad, los empresarios que hay en Nuevo León, mil respetos. De lo mejor que tiene el país, la verdad. Cemex, la historia de Cemex con su fundador es magnífica, es preciosa. Cómo sobrevivió a la presión de los gringos, cómo tuvo que sacar a gente tóxica de las empresas de este organismo para que pudiese funcionar, ¿no? Una maravilla. Cemex, FEMSA. ¿Qué les puedo decir de FEMSA? Pues es una empresa gigantesca, la que más vende en el país, la que más ingresos obtiene por ventas en el país. Y no nada más aquí en México. Pueden verlo en Estados Unidos, en Sudamérica y en todas partes del mundo donde llegan sus productos, ¿no? Lo mismo también con empresas como Bimbo, pero bueno, pues estas empresas de Ciudad de México, pero tienen ese mismo, ¿no? Comportamiento, y es que no son nada más una, sino son varias. Entonces, a pesar de esta actividad empresarial tan grande en Nuevo León, pues sí, hay que decirlo, le tocaba siempre migajas del erario nacional. Y ustedes pueden ver pues lo atrasado que hoy día está Nuevo León. Es una ciudad meramente industrial, Monterrey, pero pues se dejó en el abandono en los sexenios de la gobernanza de priistas y panistas. En 40 años de gobernanza de estos partidos, solo tres tristes líneas del metro. O sea, algo sumamente mediocre, ¿no? Lo que se generaba en este estado, y a pesar de todo lo que le da al país, ¿no? Obviamente ustedes pueden decir, bueno, pues es que está Ciudad de México, con Carlos Slim, con Salinas Pliego y Bimbo, Grupo México, etcétera, ¿no? Empresas, bueno, que podemos decir que todavía son mexicanas, ¿no? Pero bueno, sí, eso es verdad, pero es que Nuevo León tiene muchos más empresarios de los que ustedes conocen en Ciudad de México, y que bueno, todavía quedan como empresas de México, ¿no? De Ciudad de México. Banorte es el único banco mexicano que queda. Vean Bancomer, Banamex, todos sucumbieron. Ya no existen, bueno, sí existen, pero ya están controlados 100% por capitales extranjeros. Y Banorte se ha mantenido firme, sólido y como el segundo banco más fuerte del país, solo por detrás de Bancomer. Pero bueno, a lo que voy es de que tiene más empresas, más empresarios Nuevo León, y sobre todo más empuje económico. En Ciudad de México sí se limita un poco más. Y bueno, pues obviamente Ciudad de México, pues todo lo que ha traído, ¿no? De inversión extranjera durante los años, pero es que era más que obvio que siempre estuviese ahí la inversión extranjera, porque pues volteaban a ver las otras ciudades y pues veían un desarrollo muy mediocre, ¿no? Las únicas escuelas públicas que hay en el país pues es la UNAM, el Politécnico,
Y bueno, la UAM, que podemos decir que todavía es pública, pero en fin, o sea, donde estudiar te sale gratis, y en otros estados pues era muy difícil, ¿no? Pero a lo que voy es de que pues con los años la Ciudad de México captó esa inversión y pues ahí se ha manifestado, se ha quedado, se ha conservado, pero hoy día ya se empieza a voltear a ver mucho, por ejemplo a Nuevo León. ¿Por qué? Porque bueno, pues se están dando cuenta que es un estado que ha generado muchos profesionistas muy competentes del TEC de Monterrey, de la UANL y demás universidades que hay ahí, y de carreras que pues, se demandan, ¿no? A nivel empresarial y a nivel laboral, ingenierías administrativas, de tecnologías de la información, etcétera. Y bueno, la UNAM no da mucho de eso, da más ciencias sociales, humanidades, medicina y todo, pero la UNAM no ofrece carreras acorde al mundo laboral. Y el TEC de Monterrey sí. El Politécnico pues sí da carreras que sí van más acorde al mundo empresarial, pero está pues muy obsoleto, ¿no? Y pues el Politécnico también pues no ha desarrollado mucho porque pues el mayor flujo de efectivo pues se lo ha llevado la UNAM. Pero a lo que voy es de que Nuevo León se ha ido ejerciendo y creciendo por sí solo, por el empuje empresarial, por el empuje de su gente, por el empuje de los foráneos que llegan ahí a trabajar, ¿no? En las cuestiones pues de obra pública, como obreros, toda esta cuestión, pues ellos también son parte fundamental, ¿no? De esta ecuación. Pero a final de cuentas pues sigue esa desigualdad en el erario. Y pues por eso vemos a estados poco desarrollados todavía. Nuevo León pues ya va ahí con sus próximas 2 líneas, ¿no? De metro monorriel, que es algo que no hay precedente en el país, es muy complicado eso. Brasil lo hizo, gastó una fortuna, no le quedó bien, y de mantenimientos le está costando otra fortuna inmensa. Si Monterrey llega a generar estas 2 líneas bien y que queden funcionales y que le sirvan a la población, pues señores, va a ser un gran logro para ellos. Y bueno, pues también todas sus edificaciones que ha ido generando Monterrey, Ciudad de México generalmente monopolizaba, ¿no? El mundo de las edificaciones. Por ejemplo, Monterrey, a pesar de que sigue teniendo menos desarrollo en eso, pero ya se atreve a construir edificios demasiado altos y bueno, pues con ingeniería completamente novedosa, que ni siquiera en Ciudad de México tienen contemplado y que no se atreven a hacer en Ciudad de México edificios tan altos. Y eso es un triunfo pues más que nada a nivel ingeniería constructiva, porque hacer edificios tan altos, y el que están haciendo ahorita, que es Torre Raíz, que va a superar los 400 metros, eso ya es algo, y que además es un edificio esbelto, recto, es algo complicadísimo de hacer todo eso. La resistencia que va a tener su concreto es algo tremendo, ¿no? Lo que está logrando Monterrey. Pero bueno, pues en Ciudad de México, a pesar de que siempre se ha tenido la ventaja del erario, la ventaja de que todo está subsidiado, transporte, educación, impuestos, más que nada como de entidad federativa, como el agua, la luz, servicios de telecomunicaciones, todo esto pues está muy subsidiado aquí en Ciudad de México, y te vas a otros estados y sale una lana, ¿no? Pagar. Pero a lo que voy es de que a pesar de eso Monterrey se ha podido desarrollar.
Y si ellos no tuvieran la desventaja del pacto federal, ¿y a qué es a lo que voy aquí? Que Monterrey pudiese ejercer libremente todo lo que recauda, es decir, todo lo que en Monterrey se recolecta de impuestos de ISR, IVA, IEPS, todo eso, si el 80%, por lo menos Monterrey lo pudiese ejercer libremente, pues Monterrey ya estaría súper desarrollado, demasiado desarrollado. Pero, por desgracia, tiene que mandar y tiene que limosnear al federal, pues que le toquen, ¿no? Sus migajas, sus limosnas y bueno, pues es poco, generalmente lo que le toca a Monterrey. Jalisco es otro ejemplo y pues los demás estados, ¿para qué les digo? Pero yo a lo que voy aquí, señores, es de que este gobierno, a pesar de que sigue conservando la misma maña del pacto federal, ha diversificado la inversión en infraestructura. Ya no nada más se sigue quedando la mayoría en Ciudad de México, pero carajo, el Tren Maya, más de 500,000 millones de pesos y todavía sigue. Esa es una inversión pues muy histórica para el sur del país. El PRI y el PAN lo dejaron olvidado por completo a estas entidades del sur y pues este gobierno ha promovido el desarrollo con este tren. Yo veo perfecto que se haga este tren ahí. Yo no me voy a ir por el camino de que provoca ecocidio. No. Todas las obras de infraestructura provocan ecocidio. No hay ni una que no lo provoque. Pero yo a lo que voy es que este tren quedó mal hecho. Las constructoras que se contrataron para ello, que generalmente siempre son empresas de Carlos Slim, que siempre le dan adjudicaciones directas de todo. PRI, PAN se las dieron, ahora Morena no es la excepción. Pues han quedado mal estas obras. Se cometieron errores muy graves en la construcción. Y es que se sigue con la misma maña, con la misma toxicidad de contratar por dedazo a las constructoras. No puedes tú contratar a una constructora que ya tiene el antecedente que se le cayó la línea 12. O sea, es estúpido. ¿Cómo vas a contratar a una constructora que se les cayeron los edificios en el terremoto del 2017? Estas empresas o constructoras siguen construyendo en Ciudad de México y en muchas otras partes del país. Y a lo que voy es de que está bien que se haga infraestructura, que se promueva, pero que quede bien. Que realmente sea un trabajo que digas, esto quedó bien, esto va a ser útil y esto va a funcionar. El Tren Maya está fracasando por completo, pero ya no es tanto por toda la mierda que le avienta la gente del PRI, del PAN, que pues era un proyecto muerto desde que se pensó y todo. No es eso, sino la gente, los turistas sobre todo, se dan cuenta que pues es digámoslo así, una obra mal hecha, ya con los dos descarrilamientos que ha tenido, lo lenta que va, porque realmente el tren va lento. Pues dices, no me hace mucha diferencia irme en carro o recorrerlo en carro que irme en el tren. Otra de las situaciones que pues los turistas, ¿no? Y la gente ve, los que viajan sobre todo. Bueno, ¿por qué este tren? Pues, no sé, se siente inestable, cabrón.
Tú, cuando vas en el metro, sobre todo en el de la línea 12, hijo, sientes que este tren no va estable, que se tambalea, que inclusive tiene que ir lento por eso. Y dices, esta obra no está bien. Luego lo deduces. ¿Por qué? Porque un tren tiene que ser rápido. Pero bueno, si optan por llevarlo lento es porque no quedó bien construido. Los materiales que se usaron no fueron de calidad. Y ahora vámonos a la remodelación de la línea 1 del metro. Quedó mal. El metro sigue siendo lento, te sigue dejando esperando mucho tiempo, pasa cada Corpus y San Juan, en hora pico es imposible transbordarlo a veces, sigue con problemas técnicos. Y para qué les cuento de las otras líneas, ¿no? Que no se han remodelado, no se les ha hecho nada todavía. Y bueno, vámonos a la refinería de Dos Bocas, que es obra de infraestructura. Aún no se logra el objetivo. ¿Cuántos sexenios más se va a llevar para que empiece a producir lo que se tenía pensado que produzca? ¿Quién sabe? Pero fue una obra que se hizo, se inauguró y quedó mal. Entonces, cada vez que se hace una obra de infraestructura y queda mal hecha, híjole, es dinero tirado a la basura y es mantenimiento a futuro muy costoso y que hay que seguir subsidiando y subsidiando. Las obras de infraestructura tienen que ser bienvenidas siempre, pero tienen que quedar bien hechas. Por ejemplo, Felipe Calderón, su triste valla o muro, no sé qué chingados hizo ahí en la refinería que iba a construir, pues es una vergüenza, cabrón. Gastó mucho dinero. Y este es uno de los problemas que siempre tuvo el PRI y el PAN. No fueron buenos gestores de los proyectos. Eran personas que nada más soltaban la lana a lo puro pendejo. Morena suelta la lana, pero ya tiene de antemano a los que van a construir y aunque hagan pura porquería, ¿no? Pero dice Morena, pues me apuro a hacerlas. Más vale tenerlas que queden bien hechas, ¿no? Esa es su filosofía de Morena. Y el PRI y el PAN contrato a proveedores que, bueno, pues tienen experiencia en construir todas estas obras de infraestructura que estamos mencionando, pero son empresas que se gestionan mal. Por ejemplo, el aeropuerto de Texcoco. La constructora o las constructoras nunca dieron un presupuesto definitivo. Nunca se supo cuánto iba a costar. No había ni siquiera una estimación decente, alcanzable. El tren que dejó tirado Peña Nieto, que el que iba a ir de Observatorio a Toluca, Sinacantepec, obra inconclusa, soltó dinero y la constructora nunca dio un plan serio para todo el sexenio. Y esta obra se llevó 13 años. Fíjense nada más todo el tiempo que se llevó y sobre todo el gasto que se tuvo que hacer. Una obra que se tuvo que haber terminado en 4 años. O ya siendo muy exagerados, 5. Casi el triple de tiempo, señores. Entonces, no. El PRI y el PAN no eran buenos gestores de los proyectos. Como sponsor de los proyectos solamente eran despilfarradores de dinero. Morena construye, construye y construye, pero quedan mal las obras.
Y eso tampoco está bien. ¿Y por qué no está bien? Porque estás sacrificando sector salud, sector seguridad y bueno, pues otras cuestiones más que digámoslo así son yo lo quiero llamar como prioritarias, las estás sacrificando por que se hagan estas obras de infraestructura. Ya sacrificaste esto, se genera la obra y no queda bien hecha. Por ejemplo, ahí está el Tren Maya, que fue la obra más faraónica. Está el aeropuerto Benito Ángeles, sí, ahí está, pero las aerolíneas no lo ocupan. Y es un aeropuerto que hay que estar subsidiando y subsidiando y subsidiando siempre. Y en eso se te va parte del erario. No, señores, no puede. Esto no puede ser posible. Estoy de acuerdo en que se tienen que hacer obras de infraestructura pensando no solo en la Ciudad de México, sino en los demás estados del país, porque aquí prácticamente hasta el mundo ubica México solamente por Ciudad de México. La mayor parte del mundo ubican solo una ciudad, que es Ciudad de México. Lo demás lo ubican como centros turísticos, como Cancún, pero bueno, pues donde hay puro turismo, ¿no? Nada más. Chiapas, sí. Pero o sea, ciudades, solamente ubican a Ciudad de México. Por ejemplo, no es como en Brasil, Sao Paulo, Santa Catarina, Brasilia, que es la capital, Río de Janeiro, o sea, son varias. Y tienen desarrollo muy importante. Pero aquí solamente Ciudad de México es la única que tiene un desarrollo importante. Entonces, Monterrey está despegando muy bien, pero no se debe al erario o que hayan ejercido sus recursos del erario como debe de ser, sino se debe más que nada al empuje empresarial que hay allá. Simplemente con el erario han podido hacer están pudiendo hacer 2 líneas del metro, y eso más aparte con un chingo de deuda, que es la mayor. O sea, del erario solamente se aporta un poquito para las construcciones de estas 2 líneas del metro. Lo demás es deuda. Pero bueno, siempre le toca muy poco a Nuevo León. Por eso pues no ha podido crecer como se debe. Si a lo que voy, si desapareciera este pacto federal, Nuevo León sería la ciudad más desarrollada del país, que no quepa la menor duda. Posteriormente le puede seguir Jalisco o Ciudad de México, porque Jalisco también es muy afectado por el erario nacional. Ellos también aportan mucho. Pero bueno, por lo menos que tuviéramos 3 ciudades reconocidas, ¿no? Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero no. Guadalajara tiene también 3 tristes líneas del metro. Sí, sus camiones y todo, pero o sea, Ciudad de México por mucho supera el de desarrollo a estas 2 ciudades. Pero es a lo mismo, porque siempre se ha centralizado. Entonces, señores, esa es otra de las cosas. Yo veo bien que se invierta, y no nada más en Ciudad de México, sino en todos los estados, pero que queden bien hechas las obras. Y aquí tengo que decirlo, no puedes sacrificar salud, seguridad, que son 2 cosas importantes y prioritarias, por obras de infraestructura. Creo que salud y seguridad son primero. Pero si ya lo sacrificaste, pues por lo menos lo que vayas a construir,
quede bien hecho. Pero vean, Felipe Ángeles, el aeropuerto, pues para mí está feo, pero muchos dicen que ya hasta ganó un premio en belleza, ¿no? Bueno, perfecto, está precioso. Pero no desahoga al Benito Juárez, no cumple el objetivo para el cual fue hecho. Eso ya es grave. El Tren Maya quedó mal hecho, pero desde la estructura acá. Y por ende no va a cumplir con el objetivo, ¿no? Que es incentivar el desarrollo en el sur. ¿Por qué? Porque pues todos los turistas van a ver que este tren es inseguro, que no está bien hecho y yo no me voy para allá. Y si voy a visitar allá, pues va a ser en carro y como siempre lo he hecho, ¿no? Pero pues ya queda ahí como una obra, yo le llamo así, obras blancas, porque está ahí, pero no cumple el objetivo. Y bueno, refinería Dos Bocas, ¿cumple el objetivo? No, no lo cumple. Otra obra blanca que está ahí hecha, pero al no cumplir el objetivo, pues solo te genera gasto, y gasto, y gasto. Y también lo que se tiene que gestionar bien estos proyectos. Responsabilizar a las constructoras que tú contrates. Dame tu plan de trabajo, dame tu presupuesto y con ese nos vamos. Y no voy a aceptar que me estés cambiando el presupuesto a cada rato. Si lo haces, pues es evidente que no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Y ni siquiera sabes tú cuánto va a costar. Entonces, señores, pues ahí está. Sí hay que hacer obras, ¿sí? Pero sin sacrificar dos sectores prioritarios, salud y seguridad, que queden bien hechas y que se gestionen bien los proyectos, para que se cuiden bien los recursos y se ejerzan de manera adecuada conforme al programa presupuestal. Y no entremos en sobre ejercicios. Con adecuaciones presupuestales, ¿sí? O en obras inconclusas, etcétera. Entonces, señores, ténganlo en cuenta. Me despido.